son juegos del que lo que hace el albañil cuando está con su chalán son juegos de lenguaje, que lo que hace Doña Chole cuando vende los tamales con su puestecito de quesadillas, de tacos, son juegos de lenguaje. Entonces, ¿qué es el lenguaje científico, es el lenguaje filosófico, es el lenguaje político? No es otra cosa que una estructura de conocimiento que muchas de las veces se pone en función de relaciones de poder. Ahora, eso no es malo que esté en relaciones de poder. El problema, ¿qué estamos entendiendo por poder? Esa es la discusión de fondo que vamos a dar también aquí en este curso. Sin más preámbulo, pues, compañeras, compañeros, pues les damos la más cordial bienvenida. Nos alegramos mucho de que estemos aquí. Véanos a nosotras y como nosotros queremos verles a ustedes, somos compañeros, compañeros de movimiento, compañeros de partido, compañeros de horizonte político de izquierda. Somos eso. Y como tales nos tenemos que apoyar, nos tenemos que animar, nos tenemos que poner al servicio unos de otros. Tenemos que entender la política como una mística. La política no es solamente un ejercicio pragmático del poder. Eso es lo más chafa de la política. La política en el fondo, es el servicio de amor a la comunidad, el servicio de amor al otro, a la otra. Y ese concepto se llama en griego diaconía. El diaconós y la diaconisa es aquella persona que hace el servicio de amor a la comunidad. Y eso deberíamos de ser nosotras y nosotros, porque somos, por definición, como diría Aristóteles, somos animales políticos, somos seres comunitarios. La definición de ser humano, fíjense qué tremendo. La definición de ser humano es un ser comunitario. Eso de que primero yo, luego yo, al último, eso sería contra natura, diría Aristóteles. Y pareciera ser que este sistema en el cual nos encontramos nosotras y nosotros, pues camina en esa dirección. Por eso vamos al suicidio colectivo y tenemos que alertarlo y tenemos que modificarlo. Bien, sin más compañeras, compañeros, pues pasemos a la presentación que nos ocupa el día de hoy y pues ya llegará el momento de hacer las preguntas, los comentarios al respecto. Permítanme, por favor, déjenme abrirla bien. Bien, yo voy a cerrar las ventanitas, no los voy a ver a nadie. Allí cualquier cosa que tengan, compañeras, compañeros, les pido, Betty, que es nuestra anfitriona general para todas y todos, es la que va a estar al tanto. Yo cierro mis ventanas y nada más voy a estar viendo la presentación. Les pido, por favor, que saquen notitas sobre lo que aquí se va exponiendo para que lo puedan poner en el chat y al final hagamos una ronda de preguntas y después las preguntas que no alcancemos a contestar el día de hoy, las vamos a responder durante la semana, no se preocupen. Recuerden que somos un equipo, somos familia, somos un movimiento y aquí tenemos que ser solidarios nosotras y nosotros. Bien, vamos pues a empezar y cierro yo mis ventanas para estar al tanto de esto. Bueno, estamos en el Instituto Nacional de Formación Política del Movimiento de Regeneración Nacional en nuestro ciclo intermedio de formación política 2024-2025. Son, el día de hoy es 9 de noviembre de 2024. Se suponía que iniciábamos a las 9 de la mañana, iniciamos a las 9:08 por permitir que entraran más compañeras y compañeros. Vamos a procurar iniciar a las 9 de la mañana en punto. Es una cuestión de disciplina. Iniciar, si decimos que a las 9 en punto, es a las 9 en punto. Si decimos que a las 9:05 es a las 9:05, porque eso políticamente nos forma, compañeras, compañeros. Necesitamos irnos nosotras y nosotros también haciendo de esa disciplina, porque es pensar en los otros, en las otras. Y como diría Manuel Levinas, ese es el acto ético más importante. Bien, nuestro seminario de ética se llama 14 tesis de ética hacia la esencia del pensamiento crítico. Aquí nada más con esto, la esencia del pensamiento crítico ya nos podríamos llevar algunas horas discutiendo. ¿Qué es el tema de la esencia? ¿Qué es eso de pensamiento y por qué decimos que crítico? En realidad nos vamos a llevar estas 14 sesiones para analizar, para discutir, para comprender lo que significa eso de pensamiento crítico desde la ética. Bien, ¿cuál es el propósito que nos planteamos para nuestro seminario?
que las personas participantes, ustedes y nosotros, nosotras, conoceremos, analizaremos y haremos una asunción crítica de los criterios y principios éticos de la liberación que les permitan a ustedes y a nosotros, que nos permitan fundamentar y justificar racionalmente nuestra praxis ético-política a favor de la transformación radical de la realidad sociohistórica contemporánea. Muy simple, conoceremos criterios y principios éticos de la liberación, la ética que escribió nuestro querido profesor Enrique Dussel, que en paz descanse, y esa ética, la emplearemos para fundamentar y justificar nuestra praxis de liberación, de emancipación que estamos realizando desde la 4T porque es una transformación profunda. El día de hoy vamos a trabajar tres puntos. La construcción del marco hermenéutico, desde donde vamos a interpretar este curso, el contexto histórico en el cual nos encontramos nosotras y nosotros hoy, y la propuesta de la arquitectónica de una ética crítica o ética de la liberación que desplegaremos a lo largo de todo nuestro seminario. Iniciamos, pues, con el marco hermenéutico crítico que tiene dos contenidos, el locus enunciationis y el sospechómetro. Ya dijimos, no nos espantemos por el latín, por el griego, por el inglés, el francés, lo que salga, por el náhuatl. No nos espantemos. Son juegos del lenguaje que hay que empezar a usar nosotras y nosotros. Tenemos que aprovecharnos de esos conocimientos, tenemos que aplicarlos en función de la transformación. Bueno, empezamos diciendo, quienes ya han tomado algún curso conmigo ya lo saben, siempre no dejo de dar un curso sin plantear el lugar de enunciación. Y decimos que todos los seres humanos, compañeras, compañeros, tenemos la ineludible condición humana de interpretar. No podemos no interpretar. Es más, ser persona equivale a ser intérprete. En este momento ustedes están interpretando absolutamente todo. ¿Cómo iniciamos? ¿Qué está diciendo este señor? ¿Por qué habla de que diaconía? ¿Por qué nos habla que del amor, del servicio de amor a la comunidad? ¿Por qué está haciendo ya una crítica al tema del pragmatismo? ¿Por qué dice que vamos al suicidio colectivo? Estamos interpretando, pero no solamente me interpretan a mí en tanto eh, lo que digo, sino también están interpretando por qué tiene estos platitos acá verdes de Oaxaca, allí ese coyotito, ese espejito, mira cómo es su casa, como yo también interpreto lo que alcanzo a ver de lo que tienen abiertas sus ventanas. Si ven, no podemos no interpretar. Siempre estamos interpretando. Hasta el que piensa que no interpreta está pensando que está interpretando que no interpreta. No podemos hacerlo. Sin embargo, compañeros, compañeras, no accedemos, a pesar de que es una condición existencial, el interpretar, no accedemos de manera directa siempre al mundo, a la realidad. Siempre lo hacemos de una forma mediada. A esa forma mediada, desde ese lugar, desde donde nosotras y nosotros interpretamos, le vamos a llamar el locus enunciationis o lugar de enunciación. Es lo mismo, el locus enunciationis o el lugar de enunciación. Ahora bien, ese lugar de enunciación que ustedes y yo tenemos, que no podemos no tener, que cada uno de nosotros ocupa, desde el cual anunciamos o denunciamos nuestras representaciones de las personas, las cosas y los acontecimientos, es decir, todo está constituido, fíjense, entre otras variables, no son todas, entre otras variables por la identidad cultural, el contexto socioeconómico, la creencia religiosa, nuestra formación educativa, nuestra preferencia sexual, nuestra militancia política, nuestras convicciones éticas. No es lo mismo nacer en Chiapas que nacer en Chihuahua. No es lo mismo nacer en una ciudad que nacer en un pueblito. No es lo mismo tener un arraigo de identidad indígena directa que tener un arraigo de identidad indígena negado, encubierto raciclasistamente. No es lo mismo
venir a tomar un curso de formación política en un instituto donde yo tengo que pagarlo o cristalizar mi derecho como militante a recibir un curso de formación política porque ya está solventado por el Estado y quienes pagan los impuestos al Estado somos nosotras y nosotros. O sea, el contexto socioeconómico también. No es lo mismo leer el tema, por ejemplo, de los medios reguladores de la fecundidad o del aborto desde una creencia religiosa conservadora, católica conservadora, a católica desde la teología de la liberación, o desde una práctica evangélica eh, comprometida con los procesos sociales que una concepción evangélica que ve lo personal y lo espiritual solamente. No es lo mismo ver la cristalización de un derecho como persona que tiene una preferencia sexual homo a una persona que tiene una preferencia sexual hetero. Entonces, los lugares que vamos ocupando van a condicionar nuestra lectura de la realidad. Pero fíjense, además, esas variables que constituyen nuestro locus enunciationis están interretrorelacionadas. No está mi identidad cultural por un lado, mi creencia religiosa por otro y mi militancia política por otra. No, están interretrorelacionadas y además, como diría Michel Foucault, están atravesadas por relaciones de poder. Nada más para que vayamos viendo eso, ese lugar con el cual nosotras y nosotros ya leemos la realidad, son los lentes. Ese es nuestro locus enunciationis. Estos lentes que yo uso para leer la realidad, conservadores, ¿qué más podríamos decir? Burgueses, capitalistas, etcétera, lo que ustedes quieran, ponerle aquí la variable. Transitar de estos lentes funcionales a unos lentes críticos es el proceso de concientización. Eso es lo que vamos a construir. Entonces, ahorita estamos tomando conciencia de que ya tenemos unos lentes con los cuales nosotras y nosotros leemos la realidad. Y esos lentes vienen desde que incluso los núcleos éticos míticos que nos han constituido, porque nosotras y nosotros somos un eslabón más de todo un proceso riquísimo de interacción intercultural, fantástico, recreativo, maravilloso, pero al mismo tiempo, como dice Foucault, eso también está atravesado por relaciones de poder. Continúo con la presentación. Ahora bien, fíjense qué cosa. La interseccionalidad, la teoría crítica feminista ha desarrollado muy bien ese último aspecto, es decir, que la constitución de los lentes con los que leemos la realidad, pero no solamente los lentes, toda nuestra vida, nuestro locus enunciationis lo ha denominado el feminismo el giro interseccional. ¿Qué sostiene esto? Sostiene que las diferentes formas de opresión, esto es importantísimo, las diferentes formas de opresión basadas en la discriminación y la intolerancia, como el racismo, la xenofobia, el sexismo, la homofobia, la transfobia, el capacitismo, etcétera, etcétera. Aquí viene lo fuerte. Las diferentes formas de opresión no son modos de opresión independientes. Era como decíamos anteriormente, están interretrorelacionados, sino que actúan de manera interrelacionada con otros ojos, otros ejes de identidad tipo biológico, cultural y social. De este modo, se genera, palabra fuertísima, un complejo sistema de dominación, un complejo sistema de dominación que refleja la confluencia o el cruce de distintas formas de discriminación, opresión y explotación. Parte de nuestro curso va a pasar por el proceso de concientización. ¿Y de qué se trata eso? De que tomemos conciencia de la complejidad que engloba el sistema de dominación, que no hay dominaciones lineales, sino que están interretro relacionadas. De esta forma, entonces, el feminismo visualiza así que además del género, las personas vulneradas en general y las mujeres en particular sufren otros tipos de opresión.
por cuestiones de etnia, raza, clase social, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual, religión, edad, apariencia, lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense eso muy fuerte, ¿no? Quienes vamos acumulando más juventud y conforme nos vamos haciendo más vulnerables, pues vamos tomando conciencia de lo que significa, por ejemplo, que la calle esté adecuada y sea recta para que podamos caminar los adultos mayores o con mayor juventud acumulada. O sea, lo que parecía normal como es una calle, una banqueta, ya para alguien que sufre un tipo de vulnerabilidad tiene cierta sensibilidad. Pero nos vamos dando cuenta que entonces ya no solamente es la banqueta, sino que también el adultocentrismo en el término de la juventud, que como criterio de privilegio, ya los adultos estando en un segundo momento, en un segundo espacio. Vamos siendo más sensibles. Lo mismo podríamos decir como indígenas, como quienes participan en una religión no hegemónica, por nuestra apariencia de ser muy morenos como es mi caso, nuestra lengua, etcétera. Esas, y aquí viene una clave, construcciones sociales. Todo lo de lo que hemos hablado hasta aquí, compañeras, compañeros, se trata de construcciones sociales. No es la naturaleza, no es la voluntad de Dios, no es el castigo de los ancestros, sino que son construcciones sociales. Es decir, en la sociedad las construimos, en la sociedad las hemos generado. Y eso quiere decir que si las construimos, las podemos deconstruir y las podemos destruir y las podemos recrear. Esas construcciones sociales, pues, se cruzan de manera heterogénea en diferentes niveles y a medida y a menudo de forma simultánea, por lo que la condición de opresión o de privilegio, ojo con estos dos conceptos, opresión y privilegio, que sufre o goza una persona o una comunidad es múltiple. No solamente soy privilegiado porque tengo de estudios universitarios, sino también porque pertenezco a una determinada clase social, porque tengo gozo de juventud, porque estoy capacitado, porque tengo tez blanca, porque soy heterosexual, porque soy hombre. O sea, se van entrecruzando elementos como también desde una perspectiva de no privilegio, porque soy lesbiana, soy gay, soy bisexual, soy negro, tengo una discapacidad, soy adulto mayor, soy un transgénero, pertenezco a la clase social baja, no tengo estudios, o sea, todo eso se va juntando. Imagínense, mientras mayor es el número de condiciones de opresión, mayor es la exclusión y mayor es la subsunción o la no respeto y reconocimiento de la sociedad hacia mí, porque el punto y cruce de esos caminos, bien sea de riqueza, poder o privilegio, o de opresión, dominación, discriminación, ese es el locus enunciationis. Muy bien, la pregunta aquí sería, ¿cuál es el lugar de enunciación que ocupamos nosotras y nosotros? Ahora, ¿cuál es ese lugar de enunciación? Ahora, ustedes y yo, compañeras, compañeros, estamos situados. Ocupamos necesariamente un lugar de enunciación y desde ese lugar de enunciación, nosotras y nosotros interpretamos la realidad. Pero fíjense que hay un autor que se llama Ignacio Ellacuría. Ignacio Ellacuría fue un filósofo español salvadoreño que fue asesinado, lo recordarán quienes ya tienen un poquito más de juventud acumulada. En los años 80, finales de los años 80, fue asesinado en, en San Salvador. Era el rector de la UCA, la Universidad Simeón Cañas de El Salvador. Él fue asesinado junto con otros 7 jesuitas y 2 mujeres, en la UCA porque estaban muy metidos, muy comprometidos con el proceso de paz en Salvador. Bueno, él tiene un libro muy interesante que les recomiendo mucho que se llama Filosofía de la realidad histórica. Filosofía de la realidad histórica. Él sostiene que sí hay un lugar que da verdad. Esto es muy fuerte, ¿eh?
Porque, o sea, no cualquier lugar que se ocupa en la sociedad, hay un lugar epistemológico, es lo que está diciendo él. O sea, que tiene que ver con el conocimiento. La epistemología tiene que ver con el conocimiento, cómo conocemos, qué conocemos, hasta dónde conocemos. Y dice él que el lugar que da verdad es el lugar de los pobres. Fíjense en la foto que les puse en la presentación, esto es en Naucalpan. Quien conozca Naucalpan recordarán ustedes muy bien que Naucalpan es un municipio aledaño vecino de la Ciudad de México, y Naucalpan tiene una situación tremendísima. Por un lado tiene una zona de muchísima riqueza y pegada, los divide nada más, es una pared, no los divide más. Una pared, por otro lado, una situación popular de mucha necesidad, precariedad y pobreza. Entonces quise poner estas dos fotos porque tenemos bueno, esta foto, que en realidad es una, que vean ustedes cuál es nuestro lugar de enunciación, que reconozcamos honesta y sinceramente cuál es nuestro lugar de enunciación. Porque el proceso de liberación, dice Paulo Freire, la eliminación de la discriminación, opresión y dominación que sufren los vulnerados seres humanos en general, pasa necesariamente por la toma de conciencia crítica. Repito, el proceso de liberación pasa necesariamente, o sea que no se puede dar eso si no se da lo previo, pasa necesariamente por la toma de conciencia crítica, la concientización de las intersecciones que condicionan nuestra lectura de la realidad y nuestra práctica social. Es necesario, como diría Walter Benjamin, pasarle el cepillo a contrapelo a nuestro lugar de enunciación. Vean la imagen, es tremenda. Pasarle el cepillo a contrapelo a nuestro lugar de enunciación con el fin de no reproducir las representaciones y prácticas de privilegio y de dominación hegemónicas. Quiero pararme aquí tantito, compañeras, compañeros. Dice Benjamin que es necesario pasarle el cepillo a contrapelo a nuestras representaciones, a la concepción que tenemos del mundo, porque si no vamos a reproducir patrones. Y si ustedes se dan cuenta, porque no nos chupamos el dedo, pues. O sea, nosotros hemos sido constituidos histórica, políticamente, por una manera, una forma de hacer política. Paulo Freire decía que toda acción pedagógica es una acción política. Miren lo que estoy diciendo. Vamos despacio. Toda acción pedagógica, yo maestro enseño. Ay, niños, abran su libro de historia. Vamos a ver la edad antigua. Vamos a ver la Edad Media, el Renacimiento, la modernidad, la época contemporánea. Eso lo aprendimos todas y todos nosotros. Esa manera de enseñar la historia, compañeros, compañeras, es una acción política. Porque si nosotros nos ponemos a estudiar con calma, nos vamos a dar cuenta que esa historia tiene la centralidad como corazón y fin de la historia a North Europa. Porque ¿quiénes escribieron esa historia? Los románticos alemanes del siglo XVIII, que a partir en el proceso de hegemonización, de posicionamiento hegemónico de Europa, de North Europa, se pone como la visión de la historia universal. Miren, aquí por cierto, aquí la tengo, me la traje. Aquí está, aquí tengo una historia tradicional. Esta es la historia de la Edad Antigua, el Renacimiento, la modernidad. Introducción, los orígenes del hombre, el desarrollo de las culturas, Mesopotamia, Egipto, China, India, griegos, romanos, Edad Media, mundo moderno, mundo contemporáneo. Ahí está, una visión tradicional, romanticismo alemán del siglo XVIII. Es muy distinto esta historia de la filosofía a esta otra historia de la filosofía, perdón, la historia de la humanidad. Y esta se llama la otra historia del mundo, una historia de las clases populares desde la edad de piedra al nuevo milenio. Otra perspectiva. Entonces, ¿qué dice Benjamin? Que tenemos que pasarle el cepillo a contrapelo a nuestra visión del mundo. Miren, yo me peino así, hay así, esa es la manera en como yo tradicionalmente me peino. Con este peinado, desde que mi mamá me peinaba con limón o con jitomate, recordarán los que venimos de pueblo, llevábamos ahí luego los gajos de limón y el jitomate ay, pero bueno, desde entonces mi mamá me peinó así. ¿Por qué? Porque también mi papá se peinaba así, entonces viene hay una tradición.
y yo ya me peiné así, entonces yo mismo ya tengo hasta mi pelo, se me acomoda así solito. Pero si yo le paso el cepillo a contrapelo, me lo paso a contrapelo, miren lo que empieza, ¿ya vieron lo que salió? Un hoyote que tengo ahí. Entonces, ¿esto qué quiere? Esto es mostrar lo que la historia tradicional, miren qué pasa, ni lo ven. Ahí estoy, ya quedé normal. Ahí está, esto es lo tradicional. Dicen, cuánto cabello generoso Juan Manuel tiene, ya con sus 64 años y con tanto pelo, que bien, ¿no? Pero ya cuando le movemos, cuando pasamos el cepillo a contrapelo, empiezan a salir los rasguños, la sarna, las liendres, los piojos, todo lo que está allí. Entonces Benjamin nos invita a pasarle el cepillo a contrapelo a nuestras representaciones del mundo, porque esas representaciones del mundo son lo que nos dan elementos para explicar las prácticas que hacemos. Entonces, pasarle el cepillo a contrapelo a nuestras representaciones de las cosas, los acontecimientos y las personas. Pasarle, dice Benjamin, el cepillo a contrapelo a nuestro lugar de enunciación con el fin de no reproducir representaciones y prácticas de privilegio y dominación hegemónicas, porque luego entre los hombres y mujeres de izquierda el poder es tan seductor que ya estamos reproduciendo las mismitas prácticas. Nos vamos a comer a los mismos restaurantes donde va Alito y compañía. Nos vamos a visitar a los cines donde va Marco Cortés y compañía. Y ya te digo, Juan, para que me entiendas, Pedro, ven, o sea, una vez que asumimos la responsabilidad del compromiso de representación de la comunidad, en lugar de seguir y continuar con el proceso de la comunidad, de tocar la puerta, de estar con la gente, de rindiendo, nos aprendemos muy rápido, nos fetichizamos muy pronto, pero no solamente como representantes, también como militantes hacemos lo mismo. Creemos que nosotros, por el hecho de militar, ya yo tengo mayor antigüedad cuando de lo que se trata es de sumar voluntades al proyecto, persuadir a compañeros y a compañeras, incluso adversarios nuestros, a que entren a este proceso de transformación, pero siempre respetando principios y criterios éticos. Continúo con la exposición. Pues la crítica ético-crítica consiste, y aquí viene la clave, si entendemos esta frase, compañeros, compañeras, ya llevamos el 80% de nuestro curso. Pues la crítica ético-política consiste, como sostiene el profesor Hermann Cohen en el prólogo de su texto La religión de la razón de 1919, cito, esto se lo apropió el profesor Enrique Dussel y lo aplica en toda la ética, en toda la política y en toda la estética. Dice, ¿en qué consiste la crítica ético-política de un hombre, de una mujer de izquierda, que no está contenta ni contento con este sistema porque no es el mejor posible? Consiste en saber situarse. Repito, saber situarse. Se trata entonces de una epistemología, de un conocimiento, de unas herramientas teóricas y metodológicas para saber dónde nos vamos a colocar. Saber situarse en el lugar de los pobres y desde allí efectuar el diagnóstico de la patología del Estado. Es decir, ¿por qué el sistema, por qué el Estado? Y recuerden que el Estado no es el gobierno, nosotros también formamos parte del Estado. Las instituciones de la República también forman parte del Estado. No hay que confundir como muchos compañeros y compañeras confunden que el Estado es el gobierno. No, no es el Estado no es el gobierno. El gobierno es parte del Estado, pero consiste en saber situarse en el lugar de los pobres y desde ese lugar efectuar el diagnóstico de la patología del Estado. Compañero, compañera, aunque tú no fueras militante del partido movimiento, del movimiento partido, pero si tú pones a ejercer tu cabecita, como diría Aristóteles, en tanto ser racional, porque somos animales como género, pero nuestra diferencia específica, dice Aristóteles, es racional, nada más con que aplicáramos nuestra cabecita, nos daríamos cuenta que este es el lugar que da verdad. Este no puede ser el lugar que da verdad, este no es el lugar que da verdad. El lugar que da verdad es este. Van a ver ahorita por qué. Voy a fundamentar y a justificar por qué.
Bien, dependiendo en qué lugar nos ubiquemos, si en el lugar del pobre o en el lugar del privilegiado, se van a desprender teorías. De aquí vienen los comentólogos, vienen los intelectuales orgánicos, vienen los, no voy a decir nombres para no hacerles propaganda, pero ya los conocen ustedes, salen mucho en la televisión y tienen sus programas allí donde se juntan a darse autocomplacencias entre ellos, en Foro TV, creo que se llama su espacio, etcétera. Bueno, esos teóricos hay que tomarlos muy en serio, compañeros, compañeras. Muchos de nosotras y muchos de compañeros de izquierda se burlan de los teóricos de izquierda. No hay que burlarnos, hay que tomarlos muy en serio, porque dicen cada cosa que en realidad están diciendo. Por ejemplo, pongo un ejemplo así clarísimo. Leo Zuckerman, este vocero que tienen en la televisión, él sin empacho alguno dice, yo soy neoliberal. Ah, bien, pues hay que tomarnos en serio. ¿Qué es neoliberal? Y entonces ya sabemos que todo programa donde esté ese señor y la empresa que contrate a ese señor, su planteamiento ideológico es neoliberal. Hay que tomarlos en serio, no podemos decir, ay, son qué tontos o no, no. Son tan inteligentes como nosotros, decía mi profesor Richard Nebel en Alemania, cuando estaba haciendo yo el doctorado, me decía, hay que tener mucho cuidado los hombres y mujeres de izquierda. Estamos muy acostumbrados a ningunear a los intelectuales de derecha. Dice, no, no son menos inteligentes que nosotros. Por eso hay que tomarlos muy en serio. Y ya hay que agarrar su argumento y hay que desmontarlos y mostrarles su contradicción y mostrar por qué su planteamiento es un planteamiento ideológico, en el sentido marxiano, no gramsciano, que ya también lo voy a explicar más adelante. Entonces, tenemos que hacernos de las herramientas para que cuando nos encontremos a alguien en la fila de las tortillas y nos diga, no, que, ay, sí, es que esos programas, bueno, a ver, oiga, ¿por qué dice usted que habla de los programas? ¿De dónde dice eso? Y con mucha seriedad, con mucho respeto escuchar a las personas, para que entendamos esa opinión. Decía Gramsci, compañeros, compañeras, que no solamente el debate es en el nivel del fundamento, de lo teórico, sino también el debate es en el ámbito de la opinión, en el ámbito de la atmósfera. Tenemos que también que ganar la atmósfera. Tenemos que crear una atmósfera propicia para la 4T. Es casi, yo diría, el 80% la atmósfera. Lo otro ya es el proceso de donde vamos decantando la teoría crítica y la praxis crítica. Entonces, ¿qué dicen? ¿Cuál es la tarea de los intelectuales de derecha? De los intelectuales orgánicos tradicionales. Bueno, ellos hacen una teoría y con esa teoría, compañeras, compañeros, buscan fundamentar y justificar argumentativamente. Es decir, objetivamente y con pretensión de universalidad, no se preocupen. O sea, están diciendo que tienen la verdad, es lo que están diciendo. ¿Y qué dicen? ¿Por qué dicen que tienen de la verdad de qué? Buscan con su teoría fundamentar la positividad o lógica de reproducción del sistema hegemónico vigente. O sea que buscan que lo que tenemos como ahorita acomodado es lo mejor posible. Buscan justificarnos eso. Y por eso, ¿por qué? ¿Por qué buscan hacer eso? ¿Por qué lo buscan justificar? Ah, porque el lugar que ocupan ellos, su locus enunciationis, tanto de conocimiento, el epistemológico, de interpretación, el hermenéutico, de bondad, el ético, de poder, el político, el religioso, teológico, etcétera, es el del privilegiado de dicha lógica o praxis de reproducción. Fundamentan y justifican ese sistema porque ellos están siendo beneficiados de ese sistema. ¿Y qué buscamos hacer quienes hacemos teoría crítica? Como hombres y mujeres de izquierda, ¿qué buscamos hacer? Miren qué cosa, lo mismito, fundamentar y justificar argumentativamente, es decir, objetivamente y con pretensión de universalidad, o sea que tenemos la verdad, pero miren qué cosa, no la positividad, sino la negatividad, la crítica al sistema hegemónico vigente. Mientras unos buscan justificar al sistema, otros buscamos criticarlo. ¿Y por qué lo criticamos? Pues para empezar, porque no es el mejor posible, porque podemos tener una mejor comunidad, una mejor calle, unos mejores vecinos,
porque nosotras y nosotros podemos ser mejor pareja, mejor familia, mejor compañero, mejor amigo, mejor militante, porque racionalmente así se nos presenta. Y desde ese lugar, el lugar de las víctimas, retomar y desplegar la arquitectónica, la construcción de una práctica transformadora de liberación, emancipación, redención integral aquí y ahora. Eso es por eso necesitamos hacer teoría crítica. Y lo que pretende este curso es hacer una teoría crítica, enseñarles a ustedes, compartirles a ustedes o fundamentar, fortalecer su postura crítica en relación a la ética y su vínculo con la política. ¿Qué es la teoría crítica y qué es la teoría tradicional? Según lo que vimos entonces, la teoría crítica se opone a la teoría tradicional, ya que su objetivo no es la formulación de principios generales que solo buscan describir al mundo, sin intentar transformarlo. La teoría crítica tiene como objetivo justificar y fundamentar la necesidad del cambio social en la dirección del bien común y la justicia social, pues considera la teoría como una guía para la acción. La Escuela de Frankfurt, a través de la teoría crítica, presentó una innovación teórica para interpretar y transformar la realidad, asumiendo una actitud no ingenua ni funcional frente a la cultura y la ciencia, y lanzó una propuesta política en función de una organización más justa de la sociedad. Ahora bien, la buena nueva es que nosotras y nosotros en América Latina hemos desplegado nuestra propia teoría crítica, nuestras propias teorías críticas. Allí tenemos a la psicología de la liberación, tenemos a la teología de la liberación y también tenemos a la filosofía de la liberación, que deberíamos nosotras y nosotros como movimiento partido estar haciendo una asunción de todos esos elementos para profundizar la transformación y el grupo hegemónico en el poder no nos dé la vuelta en un cambio electoral a nuestro proyecto de emancipación, liberación de nuestra comunidad. Bien, he terminado con el marco hermenéutico. Paso ahora al sospechómetro. ¿Qué es el sospechómetro? Esta es una propuesta didáctica que yo le aprendí mucho al profesor Enrique Dussel desde que llegué a mi primer semestre de ética con él en la universidad. Siempre dibujaba un foquito en el extremo derecho superior del pizarrón y decía, este es el sospechómetro y tenemos que aplicarlo a todo. Yo saqué algunas ideas de sus exposiciones y el sospechómetro es lo siguiente. Es la actitud crítica que debemos mantener ante todo tipo de conocimiento, discurso, argumentación o situación que busca orientar nuestra voluntad hacia una cierta dirección. En ese caso, yo ahorita, ¿qué estoy haciendo con ustedes? Estoy haciendo política. Estoy haciendo política con ustedes, compañeras, compañeros. Estoy orientando la voluntad de ustedes. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Prender su sospechómetro. A ver, prenderlo. Ahí está, miren, ahí está apagado, prendido. Prender el sospechómetro y aplicármelo, porque este señor no se levantó el sábado en la mañana temprano todavía con los efectos de la gripe, por los chulos ojos de ustedes. Bueno, también me levanté por los chulos ojos, pero no, estoy aquí porque voy a hacer política porque a mí me apasiona hacer política. Entonces ustedes tienen que aplicarme sospechómetro. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué quiere orientar mi voluntad en esa dirección? ¿Por qué quiere que yo tenga teoría crítica y no teoría tradicional? ¿Por qué yo me tengo que ubicar en el lugar de los pobres y no en el lugar de los privilegiados? Si siempre hemos estado luchando para estar en ese lugar de privilegiados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ahora yo ya sospecho de mí mismo porque ustedes tienen que preguntarse, ¿por qué me pide que sospeche? Ya sospecho de que me pida que sospeche. Vean, fíjense cómo estoy haciendo el llevando, porque generalmente Loret de Mola no les dice a ustedes sospechen de que yo les voy a armar les voy a hacer un montaje. No les dice eso, sospechen. Este, Zuckerman tampoco les dicen sospechen porque yo soy un neoliberal y mi programa es neoliberal y promueve el neoliberalismo. Tampoco les dice, pero yo se los acabo de decir, que sospechen de mí porque voy a orientar su voluntad, porque estoy haciendo política y hacer política consiste en orientar voluntades hacia un determinado horizonte. Y les acabo de decir que el sospechómetro se aplica a aquellos que buscan orientar nuestra voluntad en cierta dirección.
Entonces, sospechen de mí, por favor. Segundo momento del sospechómetro, saber discernir, identificar y explicitar los componentes ideológicos que de manera sutil encubre un discurso o una práctica determinada. Saber discernir. Siguiente, es la actitud epistemológica, es decir, de conocimiento de cómo conocemos, no ingenua, que nos ayuda a aproximarnos a la verdad y a la justicia, compañeros, por coherencia y consecuencia con el sentipensar humano. Si tú eres realmente honesto contigo mismo, con tu sentipensar, con tu mati, dirían los filósofos nahuas, con tu mati, tienes que llevar hasta sus últimas consecuencias lo que tú consideras que es verdad. Y te vas a dar cuenta que eso que consideras que es verdad tiene vínculos necesariamente con la justicia. Eso viene de la tradición del núcleo ético mítico semita egipcio, donde Maat es la sala de la verdad y la justicia. Y por último, y con esto cerramos el sospechómetro, es saber ponerse en el lugar del otro. ¿Quién es el otro? La persona empobrecida, enferma, viuda, huérfana o extranjera, las personas vulnerables, y desde ese lugar, desde el lugar del otro, interpretar y transformar la realidad que niega y encubre su otra edad, es decir, su dignidad infinita. ¿Por qué debemos atender el clamor, la interpelación de la otra del otro? Porque es racional, porque es ético. ¿Y por qué es ético? Porque es un imperativo. Bien, hasta aquí hemos cerrado nuestro primer puntito que se llamaba locus enunciationis. Pasamos rápido a nuestro contexto histórico. Tiene tres puntitos: el estado de guerra, la corrupción y la corrupción política. Me voy un poquito rápido porque esto es pan de todos los días y ustedes ya lo manejan de alguna forma también. Bueno, lo primero, compañeras, compañeros, vean ese adulto mayor con esa carita de inocente palomita que está esperando que le lleven su chopita o van a ver quién es este señor. Ese señor se llama Warren Edward Buffett. No se les olvide, no es Buffett, sino Buffett. Ese adulto mayor tiene 94 años al día de hoy. Es uno de los inversores más grandes del mundo según Wikipedia y empresario estadounidense. En 2008, este señor, Buffett, ocupó el primer puesto de la lista de personas más ricas del mundo, elaborada por la revista Forbes. En el 2017, ocupó la tercera posición detrás de Bill Gates y del fundador de Amazon, Jeff Bezos. Su fortuna, hasta junio del 2023, o sea, recientemente, es de 116.500 millones de dólares. 116.500 millones de dólares. ¿Qué dice este señor de 94 años de edad? Fíjense qué tremendo, compañeros, compañeras. En una entrevista realizada por el periodista Ben Stein para el The New York Times en 2006, Buffett, el autodenominado filántropo estadounidense y tercer hombre más rico del mundo, dijo, cito, hay una lucha de clases, de acuerdo, pero es mi clase, la clase rica, la que hace la guerra y estamos ganando. No se trata, pues, compañeros, compañeras, de los resentidos sociales, como dirían ahora, un Marx y Engels, que en el manifiesto del Partido Comunista dirán que la historia solamente se entiende solamente se entiende por la lucha de clases.
No, no son ellos. Es el tercer hombre más rico del mundo quien nos lo está diciendo en nuestra cara. En el 2006. Por eso yo hablo del estado de guerra. Y no en el estado de guerra en el sentido de Hobbes. No, no, no. Hobbes ya se quedó completamente superado. Estábamos hablando de un estado permanente de guerra. Y nos lo está diciendo Buffett, sin rubor ni empacho alguno. Es mi clase quien hace esa guerra, la clase rica, y les quiero decir que la vamos ganando. Entonces, compañeros, tenemos que tomar muy en serio esto. Estamos en un estado de guerra intencionado. No es ingenuo el asunto. ¿Y quién genera ese estado de guerra? El sistema hegemónico. ¿Cuáles son las características de este sistema hegemónico? Se trata de un sistema burgués capitalista en su despliegue neoliberal, que tiene una ética y tiene una moral. Ojo con esto. También tienen su ética y tienen su moral. Léanse la ética protestante de Max Weber o Max Weber, y ahí se van a dar cuenta cómo el tema de la predestinación a la salvación está funcionando a 1000 por hora. Por eso es tan importante tomar muy en serio la religión. Su ética dice, bueno, es lo que permite acumular más con menos inversión y en el menor tiempo posible. Esa es la ética. Bueno, fíjense, ética con lo bueno. Moral, emplear acción. Su moral concreta reza, emplear con menor cantidad de gente posible, pagar menos salarios e impuestos y explotar más y mejor a la naturaleza. En este sistema, todo, y pongo allí, resalto todo, porque este es un universal, incluidas las personas, es mercancía. Todo es mercancía. Todo se vende y se compra. Y su principio fundamental es el aumento de la tasa de ganancia al infinito. Es un sistema, aquí vienen los elementos éticos, es un sistema intrínsecamente inmoral y violento. Intrínsecamente. En sí mismo ese sistema ya es inmoral y genera violencia, porque no se puede reproducir sin el despojo y la opresión del otro y lo otro y la destrucción del otro, que paradójicamente es la condición de posibilidad de su reproducción. No hay personas, solo consumidores. Tanto tienes, tanto vales. En este sistema, la corrupción juega un rol fundamental, tanto en su naturaleza como en su reproducción. Y pasamos al siguiente temita, que es la corrupción. Y aquí hablamos, compañeras, compañeras, no hablamos de la corrupción en el sentido, robarse dinero, tener ranchos, casas blancas, departamentos en Miami, en Santa Fe. Eso es, eso es burdo. Eso hasta nuestro expresidente, este, Enrique Peña Nieto y el usurpador Felipe Calderón saben que eso es corrupción. Así en ese nivel se los pongo. Cualquiera, robarse, eso es lo burdo de la corrupción. No, hay que ir a lo sutil de la corrupción. Y aquí es donde vamos a encontrar ahí, fíjense cómo la corrupción de la política ya robarse, acosar a las compañeras, amenazar a los compañeros, etcétera, eso ya es lo burdo. No, 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 no. Hay un antecedente subjetivo de la corrupción que es la base sobre lo que se despliega absolutamente todo lo demás. Si nosotros ponemos atención en eso, púchale, estamos en la línea, compañeros, compañeras. Por eso, que el instituto insista una y otra y otra y otra vez sobre el tema de la ética en la política es la clave. Yo siempre digo que el Instituto de Formación Política del Partido Movimiento es la conciencia del movimiento, es la conciencia de la transformación. Por eso tenemos que cuidarla como un tesoro que llevamos dice un gran filósofo, que llevamos en vasijas de barro. O sea, es tan vulnerable, tan frágil, que tenemos que cuidarlo como a las niñas de nuestros ojos. Si se nos mete un palito, ya no estamos viendo, ya no vemos. Y entonces ahí vamos dando saltos, golpes por todas partes.
Y aquí insisto porque todas y todos tenemos que tomar mucha conciencia de lo que significa el Instituto de Formación Política del Partido Movimiento, compañeros, compañeras. Es una interpelación. ¿Quiénes son el instituto? Ustedes y yo. Nosotras y nosotros somos el instituto. ¿Ven? Claro que hay compañeros y compañeras que nos hacen el servicio de amor, de organizar todo y ponerlo, pero es nuestro. Ustedes son la razón de ser del instituto. Son el centro y el corazón del instituto. Y que el instituto nos esté insistiendo a nosotras y a nosotros para que nos hagamos de las herramientas teóricas y metodológicas para tener principios en nuestra acción política, eso es una cosa que tenemos que valorar muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Benjamin? Regreso a la presentación. ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿En qué consiste la corrupción? Estamos con lo sutil de la corrupción. Cuando tu proyecto, ojo con esto, compañeros, compañeras, personal o de grupo, no toma como fin en sí mismas a las personas y a las comunidades, sino tu promoción personal, un puesto, el dinero público, la obra material o cualquier otra cosa, vean qué fuerte es el tema. No es más que corrupción. Cuando nosotras y nosotros nos olvidamos que nuestros compañeros, nuestras compañeras militantes son la razón de ser de este movimiento partido, este partido movimiento, que son la razón de ser de nuestro instituto, pues nos desviamos. Pues quien es fin en sí misma, es decir, la persona o la comunidad, es usada como mediación para alcanzar ciertos fines que de entrada ya son intrínsecamente inmorales. La necesidad comunitaria, la gestión, el dinero público, la vulnerabilidad, la violencia, la muerte en última instancia, porque si le quitamos a la gente, miren lo que me enteré recientemente, había una regidora, ni siquiera de Morena, que le pedía dinero a la gente, pero bueno, tampoco de Morena es lo que quise decir, pero una regidora de un determinado partido le pedía dinero a la gente para hacerle el trámite, para inscribir en los programas que son derecho de gobierno federal. Fíjense hasta qué nivel llegamos. Claro, porque se está desbordado eso. Entonces necesitamos principios éticos que pongan límites a la acción política porque no somos pragmatistas. Nosotros observamos principios, debemos observar principios. Al usar a las personas se les cosifica. No hay más relación ética de proximidad, sino degradación instrumental, es decir, objetivación. Tornamos un voto, tornamos a mi gente, tornamos. Yo traigo 500 personas, no, no traes a nadie. Son personas, son sujetos libres autónomos, son militantes de un partido o movimiento que las dignifica. No son tu propiedad, son sujetos libres autónomos responsables. Veamos la etimología de la palabra corrupción. La palabra corrupción tiene su raíz latina en el sustantivo corruptio, el cual está compuesto por el prefijo con, que es sinónimo de junto a, ojo con eso, siempre para que haya corrupción se necesita la acción de varias personas, varios individuos. El verbo rumpere, que significa hacer pedazos algo que fuerte, y el sufijo tsio, que es equivalente a acción o efecto. Por lo tanto, la corrupción, tremendo compañeros, compañeras, la corrupción es la acción o el efecto, vean qué fuerte, de corromper, depravar, echar a perder, sobornar o dañar a alguien. Y no hablamos solamente de la corrupción en este nivel, en el nivel del funcionario público, en el nivel del corrupto cuello blanco, no hablamos del representante popular solamente, sino de la corrupción de la cotidianidad que podemos nosotras y nosotros generar. ¿Ven? Cuando instrumentalizamos al otro, cuando usamos a la otra, al otro para alcanzar nuestros propósitos. Pero la corrupción originaria de lo político consiste, que se llama fetichismo del poder, consiste cuando yo como representante político, como servidor político, creo que el otro, que la otra, permítanme, se me salió la presentación, creo que mi propia subjetividad, el hecho de Juan Manuel por ser profesor académico, universitario, cuando está en su salón, él se cree que es el fundamento del conocimiento y del poder porque tiene cierto conocimiento. Ahí ya se fetichizó Juan Manuel. La sede del poder político, la fuente del poder político no es el representante, es la comunidad política.
Pero cuando ese representante usurpa esa fuente de poder en su propia subjetividad, se corrompe, porque la referencia primera y última del poder es la comunidad, el pueblo, en sentido estricto, no es el representante. El no referir, el aislar o cortar la relación del ejercicio delegado del poder, vean la palabra, ejercicio delegado del poder, de un poder determinado de cada institución política con el poder político de la comunidad o pueblo, absolutiza, fetichiza, corrompe el ejercicio del poder del representante en cualquier función. Y esto, una vez corrompido, pues el tema del enriquecimiento se da de manera natural. Claro, si yo pienso que yo soy la fuente del poder, porque ahora ya soy el diputado, soy el regidor, soy el senador, soy el presidente municipal, etcétera, o soy el coordinador de repartir regeneración, y pienso que de mí depende, en mí reside el poder de la repartición, pues ya se corrompió el asunto. De ahí se va a generar un poder desmedido. Y en ese poder desmedido, pues viene el enriquecimiento. Porque el dinero, como lo decía muy bien el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el dinero es el dios del político corrupto, porque le da todo lo que precisa, poder, privilegio, placer, sadismo. Y esto hace que se corrompa lo más profundo de la subjetividad humana. A tal grado llega el nivel de corrupción identificándose con la apropiación de recursos, que vive, vean el tema, este es Walter Benjamin, vive su propia degradación humana como una experiencia estética, como una experiencia a ser imitada. Diría Bertolt Brecht, la banda de ladrones se pasean como modelo a seguir. Tremendo, compañeros. Por eso necesitamos principios, necesitamos una ética, necesitamos que en el ejercicio del servicio de amor a la comunidad haya principios y haya criterios que regulen el procedimiento. Y Juanma, pasamos ya para ir cerrando. Juanma, Sí. te interrumpo un momentito. Ya está en la sesión Rafael, Ah, bien, bien, por bien. si, sí, para que le podamos abrir el micrófono y también ya está el coordinador Oscar Lemos en la sesión. Adelante, yo hago la pausa y con mucho gusto. Bueno, antes que nada, yo creo que hubo una confusión. Yo entendí que empezábamos a las 10, se ve que empezábamos a las 9, pero me parece fantástico. Quiero decir que estamos absolutamente felices de este curso intermedio de formación política. Veamos, quiero decirles que Juan Manuel es uno de nuestros grandes filósofos y es uno de los grandes pedagogos que tiene México. Es decir, ahorita he estado viendo lo que está planteando, cómo tiene planteado el curso, pues es una belleza. Es decir, es una belleza. Tiene una calidad estética el curso que le está dando. Tiene esta habilidad para llevar temas filosóficos a cuestiones de veras de hermosos, pues, ¿no? Entonces, quiero decirles que estamos muy orgullosos con este curso, estamos muy, muy agradecidos con Juan Manuel. Le quiero hacer de veras un agradecimiento muy importante a él y a todo su equipo, que sabemos que es un equipo valiosísimo, que son compañeros absolutamente brillantes todos, ¿no? Y bueno, pues la verdad, estamos ahora sí que de manteles largos con esta historia y queremos que todo este curso se vuelva masivo y se vuelva viral. Necesitamos que que toda la gente que ya tomó el curso básico tome también este curso intermedio, y necesitamos además acelerar los procesos de formación en la revolución de las conciencias. Yo estoy convencido que estas son las herramientas básicas para los procesos de transformación. La formación es el núcleo duro de la transformación. Y yo creo que vamos bien y estoy de veras muy agradecido. Además, todas las imágenes, todos los podcasts están súper bien escogidos. Estoy muy agradecido, estamos, insisto, muy agradecidos con Andrés Manuel, con Juan, bueno, con Andrés Manuel también, pero con Juan Manuel y con su equipo. Y bueno, no puedo decir mucho más porque ando totalmente afónico,
pero les mando un abrazo de veras súper cariñoso, un reconocimiento de veras muy grande a Juan Manuel y a todo su equipo y estamos en contacto. No sé si Oscar quiera plantear algo. No, no, solamente reiterar el agradecimiento al equipo de Juan Manuel y disculparnos nuevamente por la confusión con el horario y reiterar que de parte del instituto, pues vamos a impulsar este curso para que pueda llegar a todas las personas que ya tomaron el curso básico y pedirle a nuestros compañeros, compañeras que están hoy conectados y conectadas que nos ayuden a difundirlo para que pueda llegar a todos los hogares en donde ya llegó el básico y con eso profundizar la revolución de las conciencias. Muchas gracias, Juan Manuel, y a todo el equipo que es impecable. Buenos días. Pues muchas gracias a FIS, a Oscar, somos parte del instituto y esto es un trabajo de mucha generosidad por parte del instituto y estamos aquí para hacer el servicio de amor a las militantes y los militantes. Pues si les parece bien, vamos a continuar para que después entren en acción ustedes ya con las preguntas, los comentarios sobre lo que estamos aquí trabajando. Gracias, Rafa, y que te mejores, andamos a igual saliendo de esto, pero aquí andamos al pie del cañón. Dice mi mamá, usted no diga tengo frío, aunque se esté congelando, hay que seguirle dando para que camine esto. Bien, bueno, ahora bien, compañeras, compañeros, ya vamos cerrando. Vamos a la ética crítica, la ética de la liberación. Esta ética crítica va a tener tres contenidos. El primero, la ética de la liberación, el bien y los principios. ¿Cómo vamos a hacer la arquitectónica? La pregunta es, a ver, ya teníamos como primer punto lo siguiente. Nuestro primer punto es el locus enunciationis. Siempre interpretamos desde un lugar, no podemos no interpretar. Ahí ya quedó clarísimo, Juan Manuel. Yo ya sé que cuando mi calabacito tierno llega muy noche, yo sé que tengo que aplicar sospechómetro y decir, ¿por qué llega usted hasta esta hora? Si quedamos que eran a las 8 y no a las 12 de la noche, ¿qué pasó? Bueno, es que se fue a rezar el rosario, usted no se preocupe. Primero, leemos desde un lugar, ahí está. ¿Quién sabe qué le está pasando al Zoom? Pero con que estoy leyendo, no me estoy dando yo solito likes, nada más el primero. Segundo, este lugar de enunciación puede hacerse desde una teoría tradicional o una teoría crítica. Estamos proponiendo que sea desde una teoría crítica. La teoría tradicional ya la tenemos instalada, ya la tenemos todo el tiempo. Los medios de comunicación, la escuela, las iglesias, nuestros cuates con los que hacemos deporte, etcétera. Ya está ahí todo y el sistema nos está dando clases todo el tiempo. Por eso les decía yo lo que decía Paulo Freire. Toda acción pedagógica es una acción política. ¿Qué hace el rabino, el cura, el pastor cuando nos dice honrarás a tu padre y a tu madre, respeta a la mujer de tu prójimo? ¿Qué está diciendo? Orientando nuestra voluntad. Está haciendo política como el maestro en la escuela hace política, como yo en este momento orientamos voluntades. O sea, desde un determinado lugar lo hacemos. La propuesta que estamos haciendo nosotros es lo que hagamos desde la perspectiva crítica. ¿Qué implica la perspectiva crítica? Decíamos. Bueno, pasarle el cepillo a contrapelo, a lo que ya sabemos nosotras y nosotros. Pasar por procesos de concientización, es decir, críticos. Y para eso teníamos que ubicarnos en un determinado lugar, porque ya tenemos uno en nuestro locus enunciationis tradicional. Prendíamos nuestro sospechómetro, decíamos, ahí está el sospechómetro, ahí lo tengo prendido, vean. Todo el tiempo, hasta yo solito. Prendo mi sospechómetro y me ubico ¿dónde? Desde el lugar del pobre, el enfermo, la viuda, el huérfano y el extranjero, es decir, desde persona, el sector más vulnerable. Se los pongo en términos de la filosofía obradorista. ¿Qué dice la filosofía obradorista? La transformación se hace por el bien de todos, primero los pobres. Miren lo que dice, por el bien. Esa es la ética, compañeros, compañeras. Nada más. Van a ver, ahorita lo voy a justificar. Por el bien de todos, primero los pobres. ¿Cuál es el criterio fundamental para que todo esto, el bien de todas y todos, el bien común funcione? Primero los pobres. Eso lo dijo en 1919 en el prólogo de un texto que se llama La religión de la filosofía,
un profesor neocantiano universitario de Alemania. Ese señor decía que la crítica ético-política consiste en saber situarse en el lugar del pobre y desde ese lugar del pobre hacer el diagnóstico de la patología del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Hacer el diagnóstico de por qué hay pobres, por qué hay injusticia, por qué hay opresión, por qué hay guerra. Bueno, una vez que haces ese diagnóstico, ¿para qué se hace el diagnóstico? Para transformar la realidad. Y aquí aprovecho para comentarles una anécdota que tuve en la facultad. Todos estábamos esperando a que el profesor Adolfo Sánchez Vázquez, un gran revolucionario de la Cuarta República en España, exiliado en México, era nuestro profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El profesor Sánchez Vázquez, todos queríamos tener clase con él y cuando regresó a dar clase porque había estado malito, este, nos dio las ideas estéticas de Marx, todo un estudio muy interesante sobre estética desde la perspectiva crítica. Y en una ocasión me acerqué con él a platicar mientras él se iba al estacionamiento y le digo, oiga, profesor, ingenuo, es bueno ser estudiante porque uno pregunta muchas cosas que después uno dice la ignorancia es atrevida, pero es bueno. Y le digo, oiga, profesor, ¿por qué debemos transformar la realidad? No, yo esperaba que me saliera con el Che Guevara, me saliera con Marx, me saliera con Gramsci, Rosa Luxemburgo, la vanguardia revolucionaria de la Revolución Rusa, etcétera. Yo esperaba que me saliera con un argumento así. Me voltea porque era alto el profesor. Me voltea y me ve y me dice, porque lo que tenemos no es lo mejor posible. Me, 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 me quedé eh, no estaba situado ya. Y dije, claro, ese es el punto fundamental. ¿Por qué tenemos que transformar esta realidad? Porque la que tenemos no es la mejor posible. Porque con esta realidad que tenemos nos estamos yendo al suicidio colectivo, porque el nivel de desarrollo tecnológico nos da para mantener y no tener en situación de pobreza y de hambre a sociedades, a pueblos completos. Y sin embargo los tenemos. Y no solamente lo que les decía con Buffett, generamos guerras intencionadas. ¿Para qué? Para hacer inversión, porque la industria de la guerra, el complejo empresarial militar necesita reactivarse. Y entonces ellos no ven una guerra, ellos ven un negocio. Y entonces preguntémonos si lo que tenemos es lo mejor posible. Pero eso me hizo reflexionar, compañeras, compañeros, si lo que tiene Pompeyo como familia es lo mejor posible, si lo que tiene Francisco Javier como su formación personal es lo mejor posible, si lo que tiene Agustín Gerardo Trujillo con sus vecinos son los mejores vecinos posibles, si lo que tiene Mariana Calderón con su calabacito tierno es el mejor calabazo tierno posible, si lo que tiene Liliana Murillo con su activismo militante en favor de Palestina y contra el racismo y la usurpación y el aniquilamiento de un pueblo es la mejor militancia posible. Eso tenemos que preguntarnos y nos daremos cuenta que podemos ser mejores, que podemos ser más amorosos, más cariñosos, más comprometidos, más solidarios, que podemos ser más tiernos y vigorosos, como diría otro gran filósofo, porque lo que tenemos no es lo mejor posible. Entonces, Juan Manuel, bien, ya nos dijiste ahora, bueno, queremos herramientas, ¿cómo le hacemos? Y aquí viene la arquitectónica. Ya deconstruimos, deconstruir no es destruir, deconstruir es desmontar críticamente. Eso es deconstruir, desmontar críticamente. De hecho, ese es hacer filosofía, diría Derrida. Y vamos por la propuesta. Les voy a dar nada más una probadita de lo que vamos a trabajar todo el semestre para que ustedes digan, no, de aquí hasta mi calabacita la traigo, mi calabazo lo siento aquí conmigo y que se siente porque vamos a aprender como familia cómo relacionarnos éticamente, porque así debería de ser. Vámonos aquí. La pregunta que se nos impone es, ante tal situación de emergencia local, miren la palabra emergencia local y mundial, se precisa de una ética crítica que esté a la altura de las actuales circunstancias de descomposición social y destrucción del tejido familiar y comunitario. Urge, pues, una ética crítica
que tome a las personas y a las comunidades como fines en sí mismas, particularmente a las personas y a los grupos sociales más vulnerables. Una ética que respete y reconozca a la persona como sujeta, libre, autónoma y espacio responsable. Necesitamos, pues, una ética de la liberación que contribuya a transformar desde abajo y desde dentro la actual realidad de opresión y muerte, porque dicha realidad que tenemos no es la mejor posible. Y entonces, si no es la mejor posible, queremos una realidad buena. La pregunta es entonces, ¿qué es el bien? Para el profesor Enrique Dussel, la esencia de la política es la ética, es la estructura. Pero para el profesor Emanuel Levinas, la esencia de la ética es la interpelación que nos hacen siempre las personas más vulnerables o más vulneradas. Esta es pura filosofía obradorista, por el bien de todo, primero los pobres. La política tiene como propósito la cristalización de la justicia y la ética tiene como objetivo la realización del bien. Y la pregunta ahora entonces, ¿qué es el bien? Para que ustedes y yo, compañeras, compañeros, podamos hacer un acto bueno en en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida, en cualquiera, en el ámbito económico, en el ámbito político, erótico, pedagógico, social. Cuando hablo del erótico es el doméstico comunitario, ¿eh? Esa es la relación con mi pareja, la relación con mis hijos, con mi familia. Este es el ámbito inmediato de la erótica a la cual me refiero yo. Este, ¿Cuándo podemos decir aquí hicimos un acto bueno? En la medida de nuestras posibilidades nos esforzamos por hacer un acto bueno. Bueno, necesitamos, según el profesor Enrique Dussel, tres principios: el principio material, el principio formal y el principio de factibilidad. Recuerden no espantarse, son puro juego de lenguaje. Nos vamos a apropiar todo este lenguaje. Se lo van a apropiar tanto que hasta le van a decir después a su calabacito tierno, a ver, necesito comprensión y ternura en mi materialidad. Ven para acá. Vamos a decir qué es eso de materialidad. A ver, no estás respetando el principio formal de tomar en cuenta a los afectados y van a ver cómo funciona la ética. Bien, vamos con el primero. El principio material tiene como criterio la vida. Ojo, vean aquí las distinciones. No es lo mismo principio que criterio. Son dos cosas distintas. El principio es normativo, es un deber. No si quieres, tienes ganas. No, es un deber. Yo debo hacerlo. Y su criterio, o sea, la base, el fundamento, es la vida. ¿Por qué la vida? Porque la vida humana es condición de posibilidad de toda posibilidad. Y la muerte, dice Heidegger, la muerte es la imposibilidad de toda posibilidad. La vida humana es esencialmente comunitaria. Y el principio material dice, es un imperativo, yo debo producir, reproducir, conservar y desarrollar la vida humana en comunidad. Fíjense cuál es el principio fundamental de nuestro movimiento. El tema de la vida de la comunidad, esa es la política. Bueno, bien, ahora, ese contenido, esa materialidad que es la vida, ¿cómo? ¿Cómo la vamos a producir, reproducir, conservar y desarrollar, Juan Manuel? Bueno, el profesor Dussel pone otro principio, y ese es el principio formal. Aquí retoma toda una tradición de pensamiento desde Kant hasta la teoría de la acción comunicativa con los profesores Appel y Habermas. No nos vamos a meter en autores, vamos a los contenidos que nos interesan para la formación. Su criterio, la base sobre la que se construye es el consenso. Y el consenso solamente se puede construir mediante una relación dialógica. Es un principio procedimental e intersubjetivo, es decir, es un procedimiento, una forma, un modo, y es con varias personas. Eso quiere decir intersubjetivo. El criterio, el del consenso, solo se cristaliza, decíamos, mediante la relación dialógica. Cuando se imponen las cosas ya no es racional eso, ya no se procede éticamente. Se tiene que dialogar, pero se tiene que ser un diálogo, no un monólogo que se viste de diálogo y al final de cuentas monólogo se queda, no. Diálogo implica, fíjense lo que implica el dialogar. Yo debo
tomar en cuenta a las personas afectadas de manera simétrica. Es decir, que si yo voy a tomar una decisión y esa decisión va a afectar a mi pareja, yo debo, por principio ético, consultarle. Si Víctor Manuel Carranza se va a gastar la quincena con sus cuates en una cena, y esa quincena, su calabacita tierna ya contempla ese dinerito porque tienen que pagarle al compañero José Miguel López Ordóñez el préstamo que nos dio, él debe, Víctor Manuel debe por principio consultar a la calabacita. Y si no la consulta, no es racional ni ético lo que está haciendo. Eso se llama imposición, se llama violencia. Vean lo que implica. Entonces, siempre que hay una relación dialógica, se debe de consultar a las personas afectadas, pero en igualdad de condiciones. Es decir, de manera simétrica. El principio entonces dice, yo debo tomar en cuenta a las personas afectadas de mis decisiones de manera simétrica, es decir, en igualdad de condiciones. Y el tercer principio es el principio de factibilidad. Su criterio es la utopía. La palabra utopía deriva del griego u, que significa, que quiere decir no, y topos, lugar, el no lugar. Sin embargo, este no lugar tiene un planteamiento crítico donde hay una dimensión emancipadora que nos hace transformar la realidad presente. Es decir, lo que tenemos no se identifica con lo deseable. Lo que tenemos no se identifica con lo deseable. Ojo con lo que acabo de decir. En ética, en política y en la vida, compañeras, compañeros, ya iba a decir hermanos y hermanas, miren, ya me siento tan familiarmente. Miren qué risas pegaron ustedes porque en realidad somos familiares. Ya ves que estoy pensando en los núcleos éticos míticos, ya llevarán otro curso conmigo y verán lo que significa el ser humano, lo que somos ustedes y yo. Somos una familia muy numerosa en muchas casas muy disfuncional, miren, hasta llevarnos a la muerte, pero en otras cosas somos tan generosos, tan amables, tan hacernos del cuidado que somos capaces de quitarnos lo que estamos comiendo para que el otro, la otra, camine adelante. Y esto no es de ahorita, eso es de la historia de la humanidad. Pero bueno, les decía que en la vida hay que distinguir tres niveles muy importantes: lo deseable, lo factible y lo permisible. Esto es importantísimo, importantísimo. Es deseable, es factible y es permisible. O no es deseable, no es factible y no es permisible. Pongo el ejemplo. Buffett decía que están haciendo una guerra. ¿Es deseable para Buffett hacer una guerra? Es deseable. Ya nos lo dijo. ¿Es factible? Ya lo están haciendo. Crearon las condiciones de posibilidad para hacerlo. ¿Y ya es permisible? No, no es permisible. Ahí está el tema. La ética. ¿Es deseable que Juan Manuel vuele para ir a dar curso a, a Chiapas, a los compañeros simpatizantes militantes del partido Movimiento allá, les dio un curso que tenga alas y vuele hasta allá? ¿Es deseable? Es deseable. ¿Es factible? Pues bueno, que se encarrere de su azotea Juan Manuel y verán que va a volar 2 metros. No, no es factible. Y es permisible, no es permisible porque pone su vida en riesgo. Entonces hay que distinguir esos tres niveles: lo deseable, lo factible y lo permisible. Y es donde entra allí el tercer principio, el principio de factibilidad. En el tema, compañeros, compañeras, de que eso que sí es deseable, hay que crear las condiciones de posibilidad para cristalizarlo. Lo deseable tenemos que crear las condiciones de posibilidad para cristalizarlo. Por lo tanto, el principio dice, yo debo trabajar para crear las condiciones materiales de posibilidad que hagan realidad el principio material, la producción, reproducción, conservación y desarrollo de la vida humana en comunidad, y el principio formal, tomando en cuenta a los afectados de manera simétrica. Si nosotras y nosotros cumplimos con esos tres principios, el principio material, el principio formal y el principio de factibilidad, estaremos haciendo un acto con pretensión de bondad. Yo debo que en mis actos la vida se despliegue, en mis actos que se dialogue, se consense racionalmente, se argumente y trabajar para que la vida y el diálogo, el acuerdo se hagan realidad. Si hago estos tres principios, yo puedo decir con toda la conciencia tranquila que tengo pretensión de
universalidad, pretensión de bondad. Pero, cuidado, porque esos tres principios, el material, Buffett también la puede hacer. Él produce, reproduce, conserva y desarrolla su vida como Buffett y sus grupos. Se juntan en Davos y se ponen de acuerdo. Arman y dan financiamiento para el protocolo y el despliegue de la guerra y crean las condiciones para que eso se haga realidad. O sea, ellos también hacen lo mismito, Juan Manuel. Entonces, ¿pueden decir que tienen pretensión de bondad? Sí, también, compañeros. Por eso nosotras y nosotros no nos podemos quedar en el planteamiento únicamente tradicional. Tenemos que dar un brinquito más. Y ya estos tres principios tenemos que darles el principio ético crítico. Ahora la vida la vamos a pensar y la vamos a realizar desde el lugar del pobre. Tenemos que liberar al pobre. La vida de las víctimas, por el bien de todo, primero los pobres. Ahora tenemos que crear consensos y organizar diálogos, argumentaciones desde las personas que son afectadas en la lógica de reproducción del sistema hegemónico vigente. Tenemos que valorar y crear consensos desde el lugar de los pobres y tenemos que realizar una praxis, una acción transformadora desde el lugar del pobre. Y entonces nuestros principios serán crítico material, crítico formal y principio liberación. Entonces no necesitamos solamente tres, necesitamos seis principios. El material, el formal y el de factibilidad tradicionales, el crítico material, el crítico formal y el principio liberación. Y entonces tendremos una ética de la liberación, una ética crítica. Y mucho cuidado, compañeros, compañeras. Yo me puedo llenar la boca, y de hecho me la lleno muy seguido, me lleno la boca de justicia, libertad, democracia. Incluso cuando estoy con los amores de mi vida, me puedo llenar la boca de amor, comprensión, ternura, caricias, etcétera. Pero, esto tiene que ver con el tercer principio, la factibilidad. Si mi discurso no decanta en actitudes, comportamientos, maneras de ser y relacionarme, no soy más que demagogia. Y cualquiera de ustedes con la mano en la cintura puede gritarme y escribirme, muy bien, demagogo, muy bien. Usted habla muy bonito, pero en el nivel del discurso. Pero el principio coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, o al menos esforzarnos en hacer y cristalizar nuestro discurso en actitudes, comportamientos, maneras de ser y relacionarnos, eso se llama, y es lo más importante en la política, se llama autoridad moral. Queridas compañeras y compañeros, pues me ha dado muchísimo gusto compartir con ustedes esta primera sesión para entusiasmarles, para invitarles a que chipocludamente, con mucho entusiasmo, con mucha alegría de vivir, nos entusiasmemos porque estamos formando parte de algo importantísimo que se llama Cuarta Transformación, que desde este partido movimiento, desde este movimiento partido, desde este ser y quehacer de hombres y mujeres de izquierda, estamos siendo no solamente para nosotras y para nosotros, sino para el mundo un referente. Esto es importantísimo. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Yo espero que estos espacios de formación y que no se quede acá, solamente acá, sino en nuestro mati, nuestro senti pensar, porque esto es para su familia. Pompeyo, si esto no se refleja con su calabacita tierna, deje el curso, váyase, no se quede aquí, váyase. Eso se tiene que cristalizar con la familia, con los vecinos, con la calle, con la colonia, con nuestro municipio, con nuestro estado, con nuestro país, con nuestro mundo. Necesitamos hombres y mujeres nuevos, con una mentalidad nueva, con una praxis nueva. Se requiere. La realidad nos lo está exigiendo, nos lo está pidiendo. Necesitamos hacer de la política lo que es una mística, una forma de vida. Los griegos hablaban de la tecné politiqué. Tecné politiqué, eso decían los griegos. ¿Y qué era la tecné politiqué? La técnica política. ¿Y qué era tecné para el griego? El arte. ¿Y qué es la tecné politiqué? El arte de vivir en comunidad.
No cualquier moco de huilo sabe vivir en comunidad. Tenemos que valorar la comunidad, sino que cuidamos a nuestra comunidad. ¿Cómo? No se puede. Y por eso vamos a botar la basura y la bronca de allá no es mi bronca. Y no, son nuestros asuntos, son nuestros problemas porque es nuestro pueblo. Y nosotras y nosotros somos pueblo, formamos parte del pueblo y tenemos que conocer cómo funcionamos y en realidad se trata de una introspección, de un conocimiento nuestro. Y la ética nos permite eso. Entonces, entusiasmémonos, sean bienvenidas, bienvenidos. Nos va a dar muchísimo gusto estar con ustedes acompañándoles. Deben de pasar lista, deben de hacer su lectura o escuchar su lectura, su audiotexto. Ya lo dijo Rafa hace un ratito, ya les damos el servicio de los audiotextos. Al rato a lo mejor hasta alguno los graba y ya anda diciendo, aquí les traigo su audiotexto, ¿quién lo quiere? Ya los libros completos en audiotexto que hacemos como servicio de amor a ustedes. Entonces, arrieras y arrieros somos, en el camino andamos, nos vamos a ver dentro de 8 días en la tarde. Quienes llegaron muy tarde y no tuvieron toda la sesión, métanse otra vez en la tarde, va a estar la doctora Thais dando la formación política también, entonces, de primerísimo nivel de formación, entonces es parte de lo que le estamos dando. Bien, damos tiempo para las preguntas y después no se vayan porque hay también tiempo de respuestas, preguntas e indicaciones de funcionamiento de la plataforma. ¿Cómo me meto a la plataforma? ¿Cómo bajo el audiotexto? ¿Cómo paso lista? ¿Cómo le mando saludos a Juan Manuel y que le quiero patrocinar su sospechómetro, etcétera? Ahí preguntas, cualquier cosa que tengan, ustedes lo hacen. Bien, pero ahorita vamos a responder 5 preguntas. Por favor, adelante. Bien, tenemos la mano levantada del compañero Jesús Agustín Guerrero. Les recordamos a los demás participantes que quienes tengan alguna pregunta para el doctor Juan Manuel, tienen que irse a la barra de herramientas y en la parte de reacciones levantar la manita para que como vayan apareciendo les podamos ir dando la palabra. Entonces comenzamos con Juan Manuel. Alex, Francisco, Jamie y esos serán los de esta ronda de participaciones. Eh, Jesús, te estamos mandando invitación para que puedas abrir tu audio. Ahí está, te escuchamos, Jesús. Bueno, un gusto. Primero que nada, muy buenos días, estimados compatriotas. Les saluda su servidor, a Jesús Agustín Guerrero Rodríguez, originario de Guanajuato, radicado actualmente en Chicago. Y bueno, la verdad es que les felicito a todos los compañeros y compañeras, compatriotas que estamos conectados aquí para seguir con el proceso de la transformación, revolución de las conciencias. Y Juan, un placer conocerte, Juan Manuel. La verdad, tu ponencia excelente, me ha encantado y lamento haberme conectado un poco tarde. Esa es una de mis primeras preguntas. Yo vi que decía las 9 de la mañana, hora de México, que vienen siendo las 10, hora de Chicago. Y no sé si me conecté tarde, parece que me conecté como 6 minutos a las 10:06. Y básicamente esa sería mi primera pregunta para evitar conectarme tarde. En cuanto al tema, la verdad es un tema riquísimo y yo creo que es importante que entendamos a nuestra pues humanidad global, de que hemos pasado por un proceso realmente de políticas impositivas, de neoliberalismo, que nos han adoctrinado, que nos han enseñado prácticamente a comportarnos de una manera hasta deshumanizante, nos han deshumanizado en muchos casos. Entonces estamos pasando por un proceso de desaprender, descolonización, y yo creo que este proceso nos va a ayudar muchísimo a madurar y vamos a poder continuar con este proceso de la 4T por muchas décadas. A mí me encanta ver muchísimos jóvenes que están envueltos y participando en todo este proceso. Y lo voy a dejar aquí. Nada más quiero agradecer la oportunidad y agradecer a todos los que hacen posible realmente
que nos faciliten todo este vasto conocimiento para que todos tengamos acceso a él e invirtamos prácticamente nuestro tiempo en desarrollarnos personalmente para que empecemos haciendo una reflexión profunda, crítica de nosotros mismos, de nuestro actuar, como decía el compañero Juan, y que empecemos en la casa a cambiar las cosas con nuestra compañera, con nuestros hijos, es nuestra comunidad. Y ahí vengo yo, ya tengo mucho tiempo realmente trabajando, haciendo muchas cosas en la comunidad. Me encanta y me encanta conocer a tanta gente linda que estamos sintonizados universalmente prácticamente en esta gran labor que es una responsabilidad humana. Tenemos que dejar este planeta mejor que como lo encontramos y hay que garantizar que las presentes y futuras generaciones tengan una mejor vida, compatriotas. Hasta ahí lo dejo. Gracias. Ok, ahora vamos con Francisco Javier Gutiérrez. Francisco, ¿cuál es tu Sí, pregunta? sí, mire, mi pregunta más que nada, como dijo el maestro Juan Manuel, es a veces la ignorancia es creo que muy atrevida y tal vez mi pregunta sea un poco, tal vez fuera de lugar, no lo sé. Como maestro y como si fuera yo un alumno, pregunto, la orientación que se nos está dando ahorita en todo este proceso de cambio de pensamiento, es en relación a que obviamente los que también tienen su grupo o la concentración de la riqueza, obviamente está optando por eh, tener una mejor manipulación de la sociedad. Y mi pregunta en concreto es si esto viene y tiene que ver, pues, obviamente, con la contralucha por la Agenda 2030. Si realmente, o sea, nuestra liberación va a ser, pues, obviamente es una lucha, la liberación de las conciencias, pero si realmente tiene que ver con eso, ¿no? Con el nuevo orden mundial, maestro. Sí, muchas gracias, Jesús Agustín Guerrero. Saludos allá a los paisanos. Y maestro Francisco Javier, sí, claro que tiene que ver, por supuesto, que es el contexto histórico político vigente. Hay directrices internacionales, evidentemente, que buscan una recomposición, una rearticulación en el mundo, y obviamente México estamos jugando, somos parte de inevitablemente, pero lo que vamos a ver en el curso, no nos vamos a meter ahorita directamente con el tema, digamos, de la acción política. No nos vamos a meter directamente. Ahorita lo que vamos a hacer, van a ver, es a dar las herramientas teóricas, la fundamentación filosófica, fundamentalmente filosófica, aunque no solo, filosófica, de lo que significa la defensa de la vida. ¿Por qué la vida es fundamental? La defensa y la argumentación, la justificación de por qué los problemas, los conflictos se deben dirimir en el plano argumentativo, es decir, esgrimiendo razones. Y tercer momento, que ya nos va a vincular ya a la política, este tercer momento, será por qué tenemos que pasar del nivel de lo teórico al nivel de la cristalización en la práctica política, los principios. Entonces, yo le voy a pedir un poquito de paciencia, maestro Francisco Javier, que nos tenga un poquito de paciencia, porque las primeras sesiones después de esta, ahorita les di el plano general, pero ya la que sigue van a ver ustedes hasta con su audiotexto, su lectura, van a decir, ay, ¿qué es eso de que el acto, qué es eso de la potencia, de que la acción humana del ser lanzado al mundo, qué es naturaleza? Bueno, vamos a clarificar conceptos para que cuando ya estemos discutiendo políticamente, cuando vengan con usted y le digan, es que los seres humanos nos relacionamos con el mundo y el mundo son los árboles. No, 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 a ver, claridad.
No, mundo no es naturaleza, son dos, ¿sí ve? Entonces vamos a ir clarificando conceptos para que cuando ya los vayamos ocupando en la acción política, usted y yo y todos los que participamos en nuestro partido o movimiento estemos en una sintonía argumentativa, pero desde una perspectiva crítica. Pero necesitamos hacernos incluso de conocimiento de autores no tan críticos, pero que han hecho aportes importantes que tenemos nosotras y nosotros que manejar. Entonces, usted espérenos, maestro Francisco Javier, a la segunda parte del curso. Toda la primera es desmontaje crítico y cuando empiece la arquitectónica va a ver usted, caramboilas, ya entendí por qué nosotros como partido movimiento vamos a afirmar la vida, pero la vida a partir desde las víctimas. ¿Por qué desde las víctimas? ¿Y por qué los intereses, por qué las agendas internacionales que se discuten en Davos, que se discuten en el Banco Interamericano, etcétera, en qué coinciden y en qué no coinciden? ¿En qué no estamos de acuerdo? ¿Por qué de aquí podemos decir, aquí estamos de acuerdo en esto, pero en esto no? Pero esto se supedice, esto no, no podemos aceptar eso. Entonces, espérese a la segunda parte de nuestro curso cuando empieza la arquitectónica. La primera, maestro Francisco Javier, es la deconstrucción, el desmontaje crítico. Y una vez que ya usted y yo, mire cómo lo voy a poner, ya pasamos por este desmontaje crítico, empieza la arquitectónica, lo que vamos a proponer. Claro, están vinculados, nada más hacemos la separación propedéuticamente. Entonces, aguántenos tantito y empecemos a vincular la ética con la política. En realidad siempre van a estar vinculadas, pero propedéuticamente nada más separamos, ¿sí? Es lo que le puedo comentar. Gracias. Muy bien, entonces continuamos con Alex Vilchis. Alex, ¿cuál es tu pregunta para el doctor Juan Manuel? ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy concreto, muy concreto. Eh, ya el doctor Enrique Dussel hablaba del eurocentrismo, una concepción filosófica, ético-filosófica, que pues nos imponían cierta ideología, ¿no? Pero también existe, yo diría, el gabachocentrismo, ¿no? Que es un bombardeo mediático, filosófico, cultural, que también, pues vamos, nos manipula y la idea, pues es el dominio mental. Las preguntas concretas es, ¿cómo hacer para liberarnos de esos bombardeos mediáticos, filosóficos e ideológicos y crear nosotros mismos una nueva corriente filosófica humanista? Pregunta número uno. Y pregunta número dos es eh, el desarrollo bueno, el desarrollo no, sino la unión de China y Rusia en la lucha contra Estados Unidos nos está llevando a un nuevo orden mundial y México sería como un ejemplo de vanguardia. Gracias. Bien, la primera la vamos a responder, la segunda escapa a nuestra temática y no quisiera meter ruido porque si no nos vamos a desviar. En relación a la primera, efectivamente, Alexis, el planteamiento de la ideología hegemónico vigente es la eurocéntrica, tiene razón, pero Estados Unidos no es más que el despliegue de esa ideología. Ya es en su planteamiento pragmatista del pragmatismo norteamericano, es eh, eh, el despliegue, una etapa más del eurocentrismo. No es algo muy distinto que digamos, sí muy distinto en el plano chino, por ejemplo. Ahí ya sería otra cosa. El capitalismo chino ha dado una revolución frente a nuestros ojos, nuestras narices, que ni siquiera nos hemos percatado. Pero no vamos a entrar ahorita en eso. Veremos ya en la segunda etapa, vuelvo igual que con el maestro, porque allá ya vincularemos la ética con la política. Aquí ahorita nada más déjenos clarificar, conocer qué es lo que necesitamos. Primero, conocer cómo funciona la lógica de reproducción del sistema hegemónico vigente, cómo funciona. Segundo, hacer el planteamiento deconstructivo. ¿Y qué quiere decir deconstructivo? El desmontaje crítico para identificar sus componentes ideológico, encubridores violentos, pero también descubrir que hay elementos crítico emancipadores en ciertos planteamientos, retomarlos y desplegarlos desde una perspectiva crítica. Y el tercer momento, que ya va a ser la arquitectónica, y ya empezaremos a ver, bueno, desde la visión de los pobres, qué significa en la geopolítica el lugar de un partido movimiento donde
El pobre es el lugar de enunciación. ¿Qué significa eso? En términos de producción categorial, ¿qué estamos proponiendo? ¿Es posibilidad o no es posibilidad? Pero eso es la segunda parte, cuando vinculamos ética y política. Ahorita acá es momento crítico, momento de constructivo y momento de la genealogía, como los antecedentes y los precedentes de la lógica de reproducción de un sistema en su planteamiento ético, cómo funciona. Es lo que vamos a hacer. Ujú. Bueno, le cedemos en este momento la palabra a Jamie Fabiola. Juanma, tenemos a Jamie, a Leticia y a Gisela. Les damos la palabra, son las últimas 3 intervenciones y con eso cerramos. Entonces, Muy bien. Jamie, te estamos mandando la solicitud para activar tu audio. Listo, muchísimas gracias. Pues también voy a procurar ser breve. Primero agradecerle, doctor, la claridad y la pasión con la que nos expone cada uno de los temas. La verdad, eso es importantísimo para que en nosotros despierte como que ese espíritu político, pero político para bien. El pensamiento crítico yo creo que es de lo que más se rescata. Toda su ponencia fue totalmente rescatable, pero el pensamiento crítico es algo que nos invita a este movimiento. Definitivamente es algo que no solo nos invita, sino nos obliga a tener un pensamiento crítico, ya no quedarnos con lo que nos van diciendo en algunos lados, informarnos, preguntar, y de las cosas también positivísimas que ha tenido este movimiento. Un gran ejemplo son las mañaneras, donde el presidente Andrés Manuel empezó con ello, dar oportunidad a preguntar, dar oportunidad a explicarnos, a tener precisamente la claridad de ese pensamiento crítico que antes no se tenía, ¿no? Esos espacios, antes los políticos, ellos estaban como que en su burbuja y nosotros no podíamos ni siquiera preguntar nada porque en automático éramos suprimidos, ¿no? Entonces, es bien importante retomar eso del pensamiento crítico. Y hablando también del tema de la ética y del ejemplo que nos daba de la regidora, que tiene todavía algunos vicios que se vienen arrastrando desde hace muchos sexenios y muchas décadas, es importante, a lo mejor ustedes que están de la mano con los altos mandos, tal vez hacer una propuesta o recomendación de que este tipo de temas que son ética sea fundamental y hasta obligatorio para los servidores públicos, porque hay muchos servidores públicos que se les olvida este tema de la ética, y más allá de hacer una política positiva, pues dejan en mal, ¿no? El nombre de muchos programas sociales, y que a su vez la gente que está precisamente, que está en el pueblo, ve ese tipo de servidores y lo asocian, ¿no? Con el movimiento, y no tiene nada que ver con el movimiento. Entonces, yo pondría sobre la mesa esa propuesta de que este tipo de cursos, en particular de ética, fueran obligatorios para cada uno de los servidores públicos. Muchas gracias, doctor. Jamie, muy rápido, fíjese que sí es una de las preocupaciones del instituto. De hecho, a las personas aspirantes se les da, pero este curso del cual ustedes ahora son miembro, busca profundizar, ir más allá. Le quiero decir también que estamos preparando a los próximos representantes populares, que son ustedes. Porque ustedes tienen que después van a ver lo que yo les yo voy a decir, es que ustedes tienen que ser los próximos representantes populares. Deben de ser ustedes. Para eso somos movimiento, para eso somos partido. El partido es la mediación para que el movimiento cristalice sus demandas. Justicia, libertad, derechos no cristalizados. Eso es lo que tenemos que aquí están los próximos. Y que esperemos que los próximos no traicionen los principios. Por eso estamos dando la formación. Porque ustedes tienen que también que hacer política. Yo les hablé, Jamie, yo les hablé de la política como una mística, como una forma de vida. Esto tiene que ser así, si no, no va a funcionar. Vamos a terminar haciendo lo mismo. Ya conocemos libretos por los que han partido, por los que han pasado partidos de muchos colores. Si queremos hacer algo distinto, tenemos que observar los principios, si no, vamos a terminar igual. Y lo que estábamos viendo y está valorando el instituto es que no se tiene que terminar igual, se tiene incluso que profundizar la transformación. Profundizar. Yo hablé del objetivo radicalizar la transformación, o sea, ir a la raíz. Y eso, mi querida Jamie, es por principios. Los principios, mire, no nos permiten que nos perdamos, vamos a estar en la línea.
pero necesitamos, usted lo dice muy bien, capacitar a las personas que estén al frente. ¿Y quiénes son esas personas que van a estar al frente, que deben de estar al frente? Todos ustedes. O sea, si yo digo, yo me voy a tomar en serio esto, vamos a trabajar para impulsar un proyecto. Así lo hizo el presidente. Nadie lo pelaba. Yo me acuerdo cuando vino aquí a Coyoacán, eran tres personas allí en su meeting. Los que yo, porque iba pasando, regresando de la universidad, lo dije, a ver qué está pasando allí. Y tres, cuando iniciaba. Así es el gran proceso. Así, ya estamos, tenemos condiciones materiales. Miren dónde estamos, dando formación aquí. Ahora hay que articularnos y articularnos y articularnos y articularnos y articularnos. Y conocer a los compañeros. Yo les decía la mística. Yo, bueno, ya estaba hablando ya hasta de hermanos y hermanas hace un rato. Recuerdan ustedes, ¿no? Porque es el sentido que tenemos que ver, porque es nuestro proyecto, es nuestro país, es nuestra colonia, es nuestra calle, es nuestra familia, es nuestro mundo, es nuestra vida. ¿Qué son 50, 70, 80? El mendigo Buffett, 93 años. ¿Qué son 93 años en la existencia de la humanidad? Un suspiro somos. Que valga la pena el suspiro. Que tengamos la alegría de vivir y la satisfacción del deber cumplido cuando ya tengamos mayor juventud acumulada. Digamos, hice lo que debía de hacer. Lo dijo alguien de ustedes en un comentario. Dejar algo mejor de lo que recibimos. Es nuestra responsabilidad. Entonces, arrieras y arrieros somos, hay que darle 5 añitos, 10 añitos, 20 añitos, eso. Pero miren, bien dados. Es más, y le tenemos que hacer justicia a nuestro pasado. Eso lo voy a ver la próxima sesión. Adelante, Betty. Gracias, Jamie, por la intervención. Sí, continuamos con Leticia, dice iPhone Leticia, ¿no? Ya está reactivado tu audio, Leti. Sí, muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? Muy bien, Ay, fuerte y claro, Leti. sí, mire, soy Leticia Martínez. He estado aquí en el movimiento desde el 2005 y radico en Phoenix, Arizona. Yo veo que, bueno, estoy bien emocionada porque pues había oído sus pláticas antes, sus lecciones, y ahorita volverlo a escuchar y más claro porque ya puedo comprender un poco más la filosofía. Y mi mayor anhelo es poder hablar como usted está hablando a nosotros, enseñándonos de esa manera tan sutil, tan viva, que parece que nos lee el pensamiento, ¿no? También ustedes a nosotros, porque pues tenemos esa, este anhelo de que la gente, toda la gente que más se pueda escuchar esas palabras y cambiar su pensamiento crítico y podernos aceptar que la política no es solamente hablar e historia, o que además es bastante buena, pero a la gente muchas veces no le gusta. Ellos quieren comer, ellos quieren bailar, ellos quieren cantar. Y las comunidades a las que yo me refiero es a las que yo visito, y yo quiero hablarles de esta manera. Y por eso estoy aquí y seguiré hasta que pueda dominar totalmente pues los preceptos que estamos escuchando, los conceptos que podemos darles, y sobre todo que se puede, si nosotros podemos, si yo puedo, todo el mundo puede. Y darle las gracias por hablarnos tan claro y darnos la oportunidad de que podamos asistir al microcito, yo pienso que vamos a tener un microcito y mucho lugar donde documentarnos, aparte que nos dio unos temas de libros, unos títulos de libros para podernos documentar y buscar en donde se pueda, porque la verdad sí estoy muy decidida a cambiar este pensamiento aquí en Phoenix, Arizona, que es mi trinchera, ¿verdad? Y que pues no voy a criticar a nadie, sino más bien vamos a luchar para que todos ellos puedan pues ser un Juan Manuel aquí, y también ellos empezar a difundir todo esto. Muchas gracias a todos y gracias a todo
este grupo de formación política y estamos incluyendo más gente, más comprometida, más sabia. Y muchas gracias a todos, ¿no? Estoy muy orgullosa de estar aquí. Muchas gracias por todo lo que voy a aprender. Y gracias a todos mis compañeros que pues nos damos unos a otros ánimo con estas pláticas o estas preguntas. Yo nomás digo esto y tengo mucha esperanza en esto. Muchas gracias. Es cuanto. Pues mucho ánimo, Leti. Estamos para apoyar con muchísimo gusto en lo que se pueda. Y ahora le damos la palabra a Gisela Holguín Álvarez. Ya es. Sí, ya, muchas gracias. Buenos días. Bueno, agradecerle, doctor, excelente todo lo que nos comparte con un lenguaje muy claro. Yo tuve la confusión del horario y no sé si usted ya había explicado la diferencia entre principio y valor. Esa parte siempre me causa, no lo puedo yo explicar. Lo entiendo, pero pues se me queda, o sea, no lo he subsumido, por así decirlo, ¿no? Entonces, me gustaría, no sé si usted pueda en esta charla hacerme, bueno, compartirnos esos dos conceptos, la diferencia y también, pues en estos principios ético-políticos, cómo se suma, si se suma, se enriquece el no mentir, no robar, no traicionar. ¿Cómo los enlazamos? Y esas son mis preguntas. Y en verdad, muchísimas gracias. Usted de verdad que nos motiva, nos hace pues sentir mucho amor. Ahora sí que colocarle el amor en todas estas acciones que estamos haciendo en este momento histórico tan importante para nuestro país y para todos nosotros. Muchas gracias, doctor. Gisela, muchas gracias. Ya nos abrió usted otra vez un curso pero lo voy a explicar de una manera muy sencilla. ¿Por qué es sencillo? Decían los nahuas, en la filosofía nahua, las y los tlamatinime, sabios y filósofos nahuas, decían que uno tiene que ser buen tlamatini, buen hombre, mujer que sabe cosas. Y decían que los buenos tlamatini ayudan y hacen sencillas las cosas. Los malos tlamatini complican las cosas. Y bueno, vamos a procurar ser en la medida de nuestras posibilidades buenas y buenos tlamatinime, porque la comunidad no lo pide. Tenemos que ponernos a su servicio. Diferencia entre valor y principio. Mire, yo ahorita mientras usted hablaba, mi querida Gisela, yo me estoy ahogando aquí con las flemas que traigo aquí en mis pulmones, que agradezco a la compañera que ya me dio la receta, ya la saqué copia para hacérmela. Bueno, Gisela, el agua, el agua que usted está viendo, esta agua, esa agüita, no es valiosa en sí misma. La diferencia entre valor y principio es que el principio es valioso en sí mismo y el valor no se valoriza a sí mismo. Ahí vamos. El valor, nada más quédese con la idea. Valor es valioso en sí mismo. Por eso es valor. Perdón, por eso es principio. Y el valor no se valoriza a sí mismo. Este sí, este no. Ahí está la diferencia. Voy a poner un ejemplo. El agua que usted acaba de ver es valiosa para mí. Míreme lo que voy a hacer. ¿Por qué es valiosa? Porque yo me estoy hidratando y mi garganta que está seca, cuando yo tengo el agua, se refresca, se hidrata y se moja y puedo yo seguir hablando sin problema. Si se me seca la garganta, empieza la tos. Entonces yo necesito estar haciendo, ¿es valiosa para mí el agua? Porque me hidrata, estoy sudando mucho. Anoche tuve calentura y me amanecí bañado, entonces estoy deshidratado. Necesito agua porque mi vida, si la agua no puede reproducirse como vida, yo estaría todo aquí cansado, triste, chillón, diciendo que para qué me dejan los sábados, que mejor me deben dar lunes, etcétera.
pero el agua para mí es valiosa porque está en función de mi vida. Y tan no es en sí misma valiosa el agua que mire lo que pasó en España, vio cómo cayó el aguacerón allá en, recuérdenme, Valencia. Valencia, Valencia, en Valencia, ¿y qué pasó? El agua se convirtió en un problema. Entonces el agua no es valiosa en sí misma, sino que puede ser un bien o puede ser un mal. ¿Quién es? Aquí viene mi querida Gisela. ¿Quién es el criterio de demarcación para decir qué es bien o qué es mal? La vida humana. La vida humana. ¿Sí ve? La vida entonces es un principio fundamental que se valoriza, que en sí mismo es valioso. Mientras que el agua la consideramos valiosa en función de que me hidrata o la considero peligrosa en función de que me ahoga. Entonces, los valores no se valorizan a sí mismos, sino que se valoran en función de la vida humana. Y entonces usted ya tiene criterio. ¿Cuál es mi criterio? La vida humana. Para la política, la vida humana. A ver, esta acción política de este partido de centro derecha que dice que va a privatizar la salud, eso ¿es valioso o no es valioso en función de qué? Ah, de la vida humana. Ahí tenemos ya nuestro criterio. Y así vamos a tener una serie de criterios. Ya va a tener usted al menos tres criterios: la vida, el consenso y la utopía. Van a ser sus tres criterios que va a tener para decidir, valorar las acciones que se van a realizar. Es lo que le puedo responder. Pero ya lo iremos viendo así despacito, despacito, a decir usted, ay, qué chipocludo curso tenemos ahora sí. Y ustedes tendrán la capacidad, como decía muy bien Leti, de hacerse de esas herramientas. Y entonces cuando su hijo les diga, es que yo no considero valiosa la verdad. A ver, fundamentelo, compañerito, siéntese y explíqueme eso que está diciendo. A ver, ¿por qué dice que no es valioso? ¿Qué es el valor para usted? ¿Qué es el principio? Ah, ya ven, cuando estén ustedes debatiendo como candidatas y candidatos a la regiduría, a la diputación, a la presidenta municipal, a ver, quiero ver que a mis chipocludísimos con principios éticos se paren y argumenten y que les contraargumenten desde una ética pragmática, una ética de principios y valores. A ver cómo está. Ahí está el tema. ¿Por qué? Porque el día de mañana quienes tienen que proponerse, para eso los prepara el instituto, para que cualquiera de nosotros esté capacitado para ser servidor de la comunidad, para ser un diácono y una diaconisa de la comunidad, es decir, un servidor por amor a la comunidad. Por ahí vamos caminando. Pues eso es de mi parte, compañeras, compañeros. No se vayan todavía muy rápido ahorita. Van a haber algunas indicaciones con lo de la plataforma. Ya había preguntas, ¿cómo le hacemos para recuperar los audiotextos? Porque ya la próxima clase no van a poder entrar si no llevan su audiotexto, ¿eh? O bueno, sí pueden, pero hay que venir leídos y escribidos. Y con su calabacita, oye, calabacita, no le entiendo esto. A ver, tú que todo lo sabes. Explícame qué es lo que está diciendo aquí. Y ustedes se sientan la carabajita, siéntate viejo, que ahorita te voy a enseñar aquí qué es el principio material formal de factibilidad para que respetes mi materialidad, carnalidad también. Bueno, ya empezamos, ya cuando estén hablando así en casa, ya estamos en el otro lugar. Muy bien. Queridas y queridos compañeros, compañeras, arrieras, arrieros somos, en el camino andamos, nos encontramos dentro de 8 días y aquí está Mau y está Betty para las preguntas y comentarios sobre las asistencias, los audiotextos y cómo los pueden bajar de la red sin ningún problema. Bueno, que tengan un bonito fin de semana con la familia y déjense querer y quieran mucho. Lo necesitamos todos los demás. Mucho ánimo, porque esto también es política.